Todo el mundo se volvió loco cuando Charles Oliveira empezó a cerrar bocas con un espectacular knockout frente a Beneil Dariush. En otras palabras, parece que un troll de Twitter se enfrentó cara a cara con un verdadero luchador de la UFC. Además, Israel Adesanya nos dio acceso a las sesiones de sparring con Dricus. Sin duda, los eventos recientes en la UFC han sido electrizantes. La increíble victoria por nocaut técnico de Charles Oliveira sobre Beneil Dariush en el UFC 289 ha generado una tremenda reacción entre los fanáticos, luchadores y analistas de la MMA. La actuación de Oliveira demostró su habilidad para superar adversidades, afirmando su estatus como uno de los principales contendientes en la ultracompetitiva división de peso ligero de la UFC. Oliveira brilló con habilidades de golpeo y agarre impresionantes, poniendo fin al combate temprano en el primer asalto, con una patada a la cabeza demoledora seguida de un implacable ataque en el suelo que culminó con la intervención del árbitro. Como expresó Mikael Chiesa en su tweet, Charles Oliveira está en el top 3 de los mejores luchadores de peso ligero de todos los tiempos y aún le queda mucho por recorrer. Después del combate, Oliveira invocó una revancha con Islam Makhachev, quien le quitó el título en octubre de 2022. Provocando especulaciones y emociones en la comunidad de la UFC. What do you have to say to the champion? Olha só, quem é o campeão? Who's the champion? Como señaló Henry Cejudo en su tweet, felicitaciones a Charles. Si pudiera trabajar en levantarse más rápido, sería realmente difícil de vencer. La victoria revitalizó la discusión sobre su potencial para reclamar el título de peso ligero. Algunos analistas como Damon Martin especulaban sobre si la UFC otorgaría a Oliveira una revancha con Makhachev o consideraría a otros contendientes principales como Justin Gaethje o Dustin Poirier para el combate por el título. El desempeño de Oliveira no solo dejó una impresión en sus compañeros luchadores y analistas, sino también en la base de fanáticos de la UFC. Muchos expresaron su admiración en las redes sociales, destacando la fortaleza y habilidad de Oliveira. Su inspiradora recuperación después de una dura derrota, como señaló Anthony Smith. ¡Qué actuación tan increíble! Y exactamente así es como se recupera de una pérdida difícil. Charles es una inspiración para todos los luchadores. La victoria de Oliveira sobre Dariush lo ha colocado nuevamente en el mapa como uno de los luchadores más peligrosos y emocionantes de la división. A pesar de las especulaciones y el futuro incierto de la división de peso ligero, una cosa es segura. Oliveira ha demostrado ser un contendiente digno y emocionante en la UFC. Mientras tanto, el formidable Israel Adesanya rememora un encuentro pasado con Dricus du Plessis. El combatiente de Pezora ha estado deslumbrando en la UFC desde su transición en 2020. Con una racha invicta de 6 peleas, su victoria más reciente fue contra Derek Brunson en UFC 285, donde aseguró un triunfo por nocaut técnico en el segundo asalto. En julio, en la Semana Internacional de Peleas en UFC 290, du Plessis está programado para competir en una pelea oficial para determinar al contendiente al título de peso mediano. Su oponente será Robert Whittaker, ex campeón de peso mediano y un viejo conocido. El ganador tendrá la oportunidad de retar a Adesanya por el oro a finales de este año. En una entrevista en Impulsive, Israel Adesanya compartió sus pensamientos sobre una potencial pelea con du Plessis. Recordó una sesión de entrenamiento con du Plessis, donde según Adesanya él tuvo la ventaja. Adesanya aclaró que en aquel momento su enfoque principal era el kickboxing y tenía poca experiencia en MMA. I don't know, but hey, sparring. That's what I'm saying. Like, also, you know what? I'm coming from China. I was doing kickboxing over there. I had no MMA, nothing. I was just kickboxing. I had MMA already back, but it wasn't sharp. It was blunt. My jiu-jitsu was blunt, very blunt. En el otro extremo del espectro de la UFC, Chris Weidman está haciendo un regreso después de una espeluznante lesión en la pierna. Su combate de regreso contra Brad Tavares en la UFC 292 es discutido en profundidad por John McCarthy y Josh Thompson. Si bien expresan admiración por la tenacidad de Weidman, también contemplan la posibilidad de que esta pueda ser su última pelea. Conor McGregor, otro nombre notable en el mundo de la UFC, capta la atención, pero esta vez no por su habilidad para pelear. Un video de McGregor firmando pósters de manera indiferente provoca la diversión entre los fans, con comentarios que se burlan de la naturaleza ilegible de sus firmas.
Chris Curtis, el hábil luchador de peso medio de la UFC, se encontró cara a cara con el troll de internet que le había estado acosando persistentemente en Twitter. No todos los días te encuentras con un troll de Twitter, reflexionó Curtis, recordando la impredecible realidad de nuestra era digital. Para deleite de sus fans canadienses, el luchador logró manejar la situación con gracia y humor. Esta situación evoca una fascinante anécdota en la que Paul Felder, ex luchador de la UFC, dejó boquiabiertos a todos al responder de forma ingeniosa a un troll en Twitter. Después de su intensa pelea en UFC Vegas 4 en junio de 2020, Felder exigió una revancha contra Dustin Poirier o Dan Hooker. Sin embargo, un usuario de Twitter criticó su llamado y sugirió que debería quedarse retirado. El usuario escribió: «Paul, eres mejor comentarista que luchador». Felder no perdió tiempo y respondió rápidamente, preguntando: «¿Te hace sentir bien decir eso? Si tienes agallas, dímelo en mi cara y te derribaré». El ingenioso fanático que cuestionó la elección del oponente de Felder respondió de manera humorística: «No, me patearías el trasero, por eso lo dije en Twitter». ¿Cuál fue la respuesta de Felder? De acuerdo, justo. La gente en Twitter apreció la honestidad del troll. Un usuario comentó: «Bueno, al menos lo admitió. Me gusta eso». En el mundo vertiginoso de los deportes de combate, los molinos de rumores están en pleno apogeo. Podríamos ver a Deontay Wilder, el titán del boxeo, intercambiar puñetazos y patadas con el peso pesado de las artes marciales mixtas, Francis Ngannou. Wilder insinuó recientemente un tentador acuerdo de 2 peleas en una entrevista con ESPN MMA, enviando ondas de choque a través de la comunidad de lucha. Un combate de boxeo seguido de una pelea de MMA, donde cada guerrero entra en el territorio del otro. I said, I wanted to make it more interesting for the fans and just the whole Comeback family as in a whole, I said, well, how about you come to my backyard and after we handle business, I can come to yours and cross over. And I really meant it. People will be very impressed of what I can do. El plan de Wilder es sacudir las cosas, hacerlo emocionante para los fans de ambos deportes. Su confianza parece inquebrantable. Entrenando en MMA, cree que dejará a los espectadores boquiabiertos con sus habilidades. Por otro lado, aunque las cosas empezaron un poco tensas, Jake Paul y Jorge Masvidal han enterrado el hacha de guerra. Su disputa terminó en una conversación sincera en el podcast de Paul, The BS with Jake Paul, donde discutieron el origen de su desacuerdo y cómo lo resolvieron. Mientras tanto, Marlon Moraes, un veterano de la MMA, ha decidido colgar sus guantes. Una serie de derrotas por nocaut llevó a esta desgarradora decisión. Se retira con un récord de 23 victorias en 36 combates, habiendo luchado contra contendientes notables como José Aldo, Jimmy Rivera y Aljamain Sterling. Henry Cejudo, ex campeón de UFC, cuestiona la posibilidad de una pelea entre Conor McGregor y Michael Chandler. Cejudo cree que la UFC podría pasar por alto a Chandler en favor de un nombre más destacado. ¿La lógica? Chandler, a pesar de ser un luchador formidable, carece del estatus de leyenda en la UFC. Según Henry, Conor noqueará a Cejudo con facilidad. Conor McGregor versus Michael Chandler. If Conor McGregor can change his stance, is a little more composure and conquer the center and anticipate Michael Chandler, I can easily see him knocking Michael Chandler out. La próxima gran velada de la UFC se acerca con fuerza. Robert Whittaker se prepara para su enfrentamiento contra Dricus du Plessis en el emocionante evento UFC 290. Desde su campamento de entrenamiento, Whittaker ha estado inmerso en una intensa preparación, desafiando sus propios límites. Está completamente listo para librar una batalla exigente el 9 de julio, demostrando su dedicación y determinación indomable. ¿Estás listo para vivir la intensidad de la UFC 290 con el enfrentamiento entre Robert Whittaker y Dricus du Plessis? Dale like y suscríbete para no perderte ninguna emoción de este apasionante evento de artes marciales mixtas.